acá está. Necesitamos nosotros conocer la organización y el funcionamiento para poder después evaluar y decir, bueno, esto tiene que mejorar, esto tiene que ser por elección, está bien como está. Profesora, ¿de qué está hablando? Me perdí. ¿Estuviste el viernes pasado? No. Ok. El viernes pasado empezamos con Poder Judicial. Ok. Entonces, continuando la conceptualización que hizo Ezequiel sobre el funcionamiento del Poder Judicial, lo que nosotros vamos a ver hoy, ¿sí?, es la organización del Poder Judicial, empezando por la Corte Suprema, para después sí poder hacer un juicio con los elementos necesarios sobre si el funcionamiento es o no es el adecuado. Porque, como les decía Ezequiel, reina en el ambiente una idea de intocabilidad del Poder Judicial y de su organización, que podríamos nosotros debatir y discutir, porque no todos los cambios son malos, y se pueden hacer mejoras como fue la incorporación del Consejo de la Magistratura, para propender a que el Poder Judicial funcione mejor. Y siempre teniendo como norte esta idea de que los que forman parte del Poder Judicial son seres completamente ideológicos, como todos nosotros. Una cosa no quita la otra, y la idea de garantías del Poder Judicial no tiene que ver con la ideologización o no de la persona que lo integra, que es libre de tener sus principios, sus valores, sus ideas. Después, lo que es aplicar el derecho, sí va a seguir una serie de reglas que tienen que respetar, y si no lo hacen, tienen una serie de sanciones que hoy vamos a ver cómo se llevan a cabo, ¿sí? Les voy a compartir. Comprendo. Les voy a compartir ahora un pequeño, no, nada pequeño, tiene como 40 filminas, pero un PowerPoint, que después se los voy a dejar, en todo caso, por si lo quieren chusmear en más detalle, con un poco de historia de la formación de la Corte. Como ustedes saben, la Corte pasó por diferentes integraciones, diferentes números. La más llamativa fue la ampliación, ¿sí?, en los años 90, por el menemismo, de la mayoría automática, y finalmente en el 2003 volvimos a la integración, que es la integración actual. Antes de entrar con ustedes a clase, estaba chusmeando un poco Cohete a la Luna, ¿no?, que es la página de Berbisky que tiene sobre las novedades de la Corte. Y ahora está en pleno proceso el retiro de Hayton de Nolasco. Así que ustedes dentro de poco, yo creo que después de las elecciones, van a vivir el día a día de lo que es una designación de un ministro de Corte. Así que yo pienso que en diciembre va a empezar una cosa a la vez. Primero vamos al 14 de noviembre, que son las elecciones de medio término, y después se completará la integración de la Corte Suprema, ¿sí? Lo que es relevante conocer en relación a la integración de la Corte Suprema es que, en primer lugar, está prevista en el artículo 111, ¿sí? Ustedes van a encontrarse, si se sienten, miren, tomen este consejo, si se sienten completamente perdidos, porque, no sé, no pudieron asistir a clases, porque hizo 37 grados de calor toda la semana, por lo que sea, y no saben por dónde arrancar, siempre empiecen por la Constitución y el articulado, si se sientan perdidos. Y después van a ver que los textos con los que se van ayudando y las clases van a seguir la lógica propia de este articulado de la Constitución. Entonces la Constitución, en el artículo 108, comienza todo lo que corresponde a
Poder Judicial, a partir del 108. Dice, el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. Entonces vamos a encontrar en principio, dos rangos, ¿sí?, de jueces. Unos van a ser los ministros de la Corte, que son la cabeza, esta Corte es la cabeza del Poder Judicial, es la máxima instancia en nuestro país de lo que es la actividad jurisdiccional propiamente dicha, y después vamos a tener lo que están mencionados como demás tribunales inferiores, que en esas tres palabras aglomera juzgados de primera instancia, cámaras de apelaciones, cantidad inmensa de fueros, pero por ahora las vamos a juntar en estas tres palabritas que son demás tribunales inferiores. El artículo 109 dice, en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales. Acá marca una pauta de división de las funciones orgánicas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas, ¿sí? La actividad jurisdiccional, el decir el derecho, siempre va a estar contemplado dentro de las funciones del Poder Judicial. Y la última palabra sobre ellas va a ser en la Corte. Nunca el presidente podría decidir sobre una causa, ¿sí? Al menos en términos judiciales. El artículo 110 dice, los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones. Todo esto lo hago para llegar al 111, pero es bueno pasar por el 110, que ustedes lo vieron el viernes pasado, que son las garantías de independencia del Poder Judicial, y refieren a la inamovilidad en sus cargos y la imposibilidad de la irreductibilidad de sus salarios, ¿sí? Estas dos garantías son las que, en teoría, hacen que un juez sea independiente de cualquier influencia externa al momento de decidir la causa. Ustedes me escuchan a mí, se acuerdan del viernes pasado y deben decir, no entiendo nada, pero lo que estamos haciendo es un repaso orgánico de todo lo que dice la Constitución para después retomar todas estas conceptualizaciones, ¿sí? Llegamos al 111 que queríamos llegar, y el 111 nos dice, como lo ven en el PowerPoint, ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia sin ser abogado de la Nación con 8 años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser senador. Toda la Constitución está escrita en doble negativo. No se puede ser sin... Ustedes cuando procesan los requisitos para ser miembros de la Corte, entienden que lo que hace falta es ser abogado, tener 8 años de ejercicio, y después cumplir los requisitos para ser senador, que es 30 años de edad mínima y 6 de ciudadanía, ¿sí? Hasta acá, ustedes me van a decir, pero esos requisitos los cumple cualquiera. ¿Cómo puede ser esto? Y es más, es mucho más complejo el procedimiento para ser designado juez de una instancia inferior a simple vista. ¿Por qué? Porque no se tiene que perder de vista que la designación de un ministro de Corte es una designación política. Ahí veo algo en el chat. Ah, Sandra, perfecto. Bueno, entonces, la forma en que se cubren las vacantes de la Corte es a través de una designación del presidente con acuerdo del Senado, ¿sí? Ahora, ¿esto qué implica? El artículo 99, inciso cuarto, dice que es de atribución del presidente nombrar los magistrados de la Corte con acuerdo del Senado, por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Hace un ratito yo les decía,
presten atención, después de noviembre, a que se va a completar la vacante que dejó Hayton de Nolasco, con su reciente jubilación. Ahora, no es menor que observemos cómo va a quedar integrado el Senado después de las elecciones de medio término, para ver cuál es la negociación que se va a llevar a cabo entre los partidos para acordar una cobertura de una vacante de corte. Porque si nosotros pensamos en un poder ejecutivo, un presidente, con un acompañamiento absolutamente monocolor en el poder legislativo, y es fácil de obtener estos 2/3 para acompañar la designación del presidente. Ahora, con un Congreso fragmentado, requiere la necesidad de un acuerdo político entre las fuerzas que hay en el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, va a ser muy relevante cómo queda la integración del Congreso después de las elecciones de medio término del 14 de noviembre, para poder entender cómo se va a llevar a cabo esta cobertura, ¿sí? No obstante lo cual, hasta ahora lo que vimos es el procedimiento simple de designación, con aquellos requisitos contemplados en el 111, y ustedes pueden seguir diciéndome, son pocos requisitos, ¿no es cierto? Ahora, en el año 2003, cuando se produce la movida, que ya un poco hablaron el viernes pasado, durante el gobierno de Néstor Kirchner, donde se destituyen algunos miembros de corte, otros se jubilan, y hay una renovación, esa es la palabra correcta, renovación de lo que fue la conformación de la corte hasta una corte anterior a la actual, ¿no? Porque tampoco quedaron muchos de aquella corte del 2003. En la forma de un decreto autónomo, Néstor Kirchner firma este decreto, que es el 222, y que trata de incorporar algunos requisitos más sin reformar la Constitución, es decir, completando, acompañando lo que marca el 111 en la Constitución, y previendo una forma de participación popular dentro de lo que es esta designación de los ministros de corte. Ahora, con este decreto, que sigue completamente vigente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pasa a ser autoridad de aplicación. Autoridad de aplicación quiere decir que puede controlar cómo se lleva a cabo el procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, AFIP es autoridad de aplicación de el pago de impuestos, ¿no? Bueno, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en esta ocasión es autoridad de aplicación de lo que es el procedimiento de la cobertura de las vacantes, notifica por edictos que está la vacante vigente, y los que cumplan los requisitos mínimos pueden postular, y va a hacer un análisis de los antecedentes de los aspirantes a ocupar esa cobertura. Va a analizar cuál es el patrimonio de ese candidato, de su cónyuge, de sus hijos, dónde trabajaron los últimos 8 años, si pertenecieron a algún estudio jurídico que implique algún tipo de contradicción, digamos, con las funciones que va a ocupar. Va a tratar de tener en cuenta que la conformación de la Corte sea federal, y que tenga tenga en cuenta la ocupación según el género, según la pertenencia a una provincia, a un fuero, cuál es la formación de cada ministro de corte. Es ideal que en una corte haya un especialista en derecho civil, otro en derecho penal, en diferentes áreas.
nunca hubo un derecho laboral. Ezequiel y yo siempre queremos que haya un laboralista dentro de la Corte, estaría bueno. Entonces, que la Corte sea diversa en función de lo federal que es nuestro país, que no sean todos de Cava, digamos, o que tengan en cuenta la diversidad del país, algunos del norte, del sur, en fin. Ahora es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quien lleva a cabo la observación de todos estos requisitos, y además abre el juego a que la ciudadanía pueda objetar en caso de que los candidatos no hayan dicho todo lo que tenían que decir, ante el ministerio a los candidatos propuestos, ¿no? Si tienen conocimiento de que hayan cometido alguna infracción en ejercicio de algún otro cargo público, o lo que tenga para decir la ciudadanía, lo puede ahora manifestar, cosa que antes no había chance, porque el procedimiento era puramente político y no había esta apertura, esta notificación ni esta posibilidad de poder decir, bueno, yo tengo algo sobre este candidato y demás. No obstante, toda esta participación que hace el Ministerio de Justicia a través del decreto 222, finalmente la designación es a cargo del presidente con acuerdo del Senado. Aquí les dejo los pasos, pero bueno, básicamente el Senado, con los 2/3, presta su consentimiento al pliego que manda el presidente, ¿sí? A la Cámara de Senadores. Por eso, repito, lo que me parece más relevante de esto es observar muy bien cuál es la integración de la Cámara, porque va a necesitar los votos el Poder Ejecutivo de una mayoría calificada, no es una mayoría simple, ¿no es cierto?, para que se preste el consentimiento del candidato que propone el Poder Ejecutivo, ¿sí? ¿Cómo están hasta acá? ¿Bien? Siempre tengan presente. Ah, Sí, me preguntaba si podría repetirlo. ¿qué cosa? Ah, la anterior diapositiva. Esto es el camino que les dejo a ustedes para que vean cómo recorren el Senado, ¿sí? El acuerdo, la llegada del pliego del acuerdo. Pero lo que a mí más me importa es que tengan presente que se requiere 2/3, ¿sí? 2/3 de los votos de los miembros presentes del Senado, porque implica, ¿sí? Un acuerdo político entre las fuerzas político-partidarias que están en el Senado en ese momento para prestar el consentimiento del pliego que envía el presidente, ¿sí? A la Cámara de Senadores. Y bueno, tengan en cuenta la participación que tiene el decreto 222 y las aperturas que hace a la ciudadanía para este procedimiento de designación, lo hace bastante más transparente de lo que era antes del año 2003, ¿sí? Y se hace esto sin reformar la Constitución, a través de un decreto autónomo, ¿sí? Acá tienen, en esta filmina se ve bien cómo era antes de la reforma del 94, cómo es después, y la participación del 222. Ahora vamos a pasar a algo que suele generar muchas confusiones y que tiene que ver con la remoción de los ministros de Corte y la remoción de los jueces inferiores, ¿sí? Hasta ahora vimos cómo se ponen en sus puestos a los ministros de Corte, cosa que va a suceder después de las elecciones de medio término con la vacante que dejó Hayton de Nolasco, ¿sí? Ahora, acá les dejé fácilmente graficado algo que es siempre pregunta de examen y siempre genera confusión. Los ministros de Corte tienen una designación política, ¿sí? Los jueces inferiores tienen otro proceso de designación que ahora vamos a ver en un ratito. La forma de removerlo de sus cargos es distinta. Los ministros de Corte son sometidos a juicio político, mientras que los jueces inferiores
son sometidos al jurado de enjuiciamiento, ¿sí? Y son juzgados por el Consejo de la Magistratura. No son sometidos a juicio político. ¿Quién me puede decir de qué se trataba el juicio político? Bueno, acá les macheteo un poco. Juicio político ya lo vieron, ¿no? Se lo destituye de su cargo, ¿no? Tipo, como que se lo juzga por el cargo. El juicio político sencillamente ve a la fiabilidad del político para luego ver si es válido o no quitarle del cargo. Perfecto, muy bien. ¿Y quién lleva adelante este procedimiento? El Congreso. Bien. ¿Qué cámara acusa y qué cámara juzga? La Cámara de Diputados es la que acusa y juzga a senadores. Perfecto. ¿Quién era la que hablaba? Yo, Violeta. Ah, Violeta. Ahí estoy viendo, chicos, prenden la cámara si pueden. Si pueden, ya sé que algunas no. Perfecto. La Cámara de Diputados acusa y la Cámara de Senadores juzga. Los que pueden ser sometidos a juicio político son presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros y los ministros de la Corte Suprema. ¿Cuáles son las causales? Estos ya lo vieron todo. Mal desempeño, delito en ejercicio de sus funciones y crímenes comunes. Tienen la posibilidad de defenderse, se produce la prueba, es el procedimiento que se lleva a cabo, es el procedimiento de cualquier juicio donde se presenta una acusación, se notifica a la contraparte hace su descargo, produce la prueba, ambas partes producen la prueba que tienen para defender sus posturas y finalmente el Senado decide la remoción de el miembro que es acusado. Ahora, los efectos son solamente en relación al cargo. Si cometieron algún tipo de delito, después son sometidos a la justicia ordinaria por el delito, por el crimen ordinario que pueden haber llegado a cometer. Pero los efectos de la sentencia del juicio político son solamente en lo que refiere a el cargo en cuestión y eventualmente puede incorporarse una declaración que los hace incapaces de ocupar un cargo público a posteriori, es decir, no se pueden someter, no se pueden presentar a ningún concurso público, si es que esto acompaña a la decisión de remoción. Esto ustedes ya lo tienen presente porque lo vieron en relación al presidente, vicepresidente y los ministros. El Poder Judicial nosotros vamos a dividir, por un lado, a los miembros de la Corte que son sometidos a juicio político y por otro, a los jueces inferiores. Los jueces inferiores no son sometidos a juicio político. Los jueces inferiores son sometidos a un jurado de enjuiciamiento y son removidos por el Consejo de la Magistratura. Cuando ustedes empiecen a leer el capítulo 6 de TEA, van a empezar van a interiorizarse en lo que es la incorporación del Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasa acá? Antes del año 94, antes de la reforma constitucional, la Corte Suprema era no solo la cabeza como es ahora, sino quien disponía todo lo referente a la propia administración del Poder Judicial. Toda decisión que tuviese que ver con organización y administración quedaba en cabeza del Poder Judicial. Y después, la intervención del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo estaba relacionada con colocar a los jueces
y a los miembros de la Corte, pero los jueces inferiores también eran designados a través del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, en el caso que correspondiere por los gobernadores, ¿sí? con acuerdo del Senado, y todo lo que tuviera que ver con las decisiones también de remoción, quedaban a cargo del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. A partir del año 94 se produce un hito histórico, que es la incorporación del Consejo de la Magistratura. Cuando arrancan a leer el capítulo 6, TEA dice, la idea de incorporar al Consejo de la Magistratura al Poder Judicial busca despolitizar la justicia. Y esta es una gran falacia, podemos decir, porque despolitizar, nunca vamos a poder despolitizar el Poder Judicial, y tampoco lo queremos despolitizar. Una cosa, sí podríamos discutir la idea de despartidizar en todo caso, pero sosteniendo, como dijimos siempre, que somos todos seres políticos, no tiene razón de ser la despolitización. Y a su vez, cuando vemos la integración del Consejo de la Magistratura, entendemos que el Consejo de la Magistratura es un órgano pluripoder, integrado por miembros de diferentes órganos políticos, por no decir poderes, ¿no? Porque tiene miembros del Poder Legislativo, un miembro del Poder Ejecutivo, miembros del Poder Judicial, de los colegios de abogados y del ámbito académico y científico. Entonces, es un órgano particular porque es pluripoder. Si viene a despolitizar o no, es una cuestión que nosotros vamos a decir que no. Lo quiso hacer, no debería querer hacerlo, y no lo logra. Y tampoco está mal que no lo logre. Sí trajo, incorporó procedimientos que dan un halo de transparencia y mayor organización en lo que tiene que ver con los concursos para ocupar las vacancias inferiores, ¿sí? Y con la remoción de los miembros de los tribunales inferiores, ¿sí? Incorporó procedimientos nuevos, podemos decir modernos, que traen, no vamos a decir que son 100% transparentes, porque han salido a la luz casos de irregularidades en algunos concursos y demás, pero la verdad es que ayudó bastante a la transparencia en estos procedimientos. Y en lo que respecta a la remoción de los jueces inferiores, nosotros lo vamos a encontrar en el artículo 115. Fíjense que al lado de la filmina coloco las fuentes, ¿sí? De donde ustedes pueden ir en caso de querer buscar las referencias legislativas. Acuérdense cuando empezamos la clase que estábamos en el 111. Fuimos por el 108, 109. Ustedes siempre que se sientan perdidos, vuelven a la numeración original. Y ya, un poquito menos perdidos está, con la numeración, con el orden que les da la Constitución. Entonces, después del 111, que eran los requisitos para ser miembro de la Corte, y acá les pongo un asterisco al 99 inciso cuarto, que es la facultad del Poder Ejecutivo en la designación de los ministros de Corte. Vamos a seguir por el 112, que habla de la instalación la primera instalación de la Corte, pero bueno, lo vamos a saltear porque eso fue en 1856, así que lo podemos considerar superado. El 113 nos dice: la Corte Suprema dictará su reglamento interno y nombrará a sus empleados. Menciona una facultad que tiene de organización interna, y después vamos al 114 y 115. El 114, póngase al lado un emoji de corazón, es el corazón del Consejo de la Magistratura.
el artículo 114. Y el 115 nos va a hablar, esta es una primera referencia, no se queden con eso, del jurado de enjuiciamiento, ¿sí? Así nos ubicamos. 114, entonces, el Consejo de la Magistratura, artículo al 100% que se incorpora en el año 94, y 115, remoción de jueces inferiores, jurado de enjuiciamiento y demás cuestiones, ¿sí? Hasta acá están ubicados aunque sea en lo que respecta a dónde están los temas en el articulado de la Constitución. Ya una vez que tienen la referencia, por ejemplo, si quieren, les falta algo puntual o no se entiende algo, van, por ejemplo, a Shelley, que tiene también artículo por artículo, y pueden ver la explicación de cada uno de los artículos, ¿sí? Si algo no queda claro. Bueno, el 114 lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a hacer una leída rápida del artículo, porque es para una clase entera el 114. Dice: el Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indique la ley. Y vienen, a posteriori, sus atribuciones, enumeradas en 6 puntos, ¿sí? Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes de las magistraturas inferiores, emitir propuestas internas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores, administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigna a la Administración de Justicia, ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados, decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente, dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. Esto lo vamos a ver, si no llegamos hoy, la clase que viene, detalle punto por punto. Pero ahora vamos a pasar al 115, el artículo